Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando, como ya vimos en el bloque anterior, de algunas políticas, de algunos procesos que tienen que ver con la mitigación, específicamente hablábamos de energías renovables, y vamos a hablar ahora de cuál es la mirada más global que tiene el Uruguay frente al proceso de cambio climático. Por eso recibimos a Ramón Méndez, que es presidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Bienvenido. Un gusto estar nada menos que en tu programa de cierre de este impresionante ciclo. Muchas gracias. Hablábamos en el programa anterior de una idea que también de alguna forma capaz que la construimos un poco a lo largo de este ciclo, que tiene que ver con que Uruguay aparentemente no cambia mucho, no mueve mucho la aguja, como le dicen ustedes, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. ¿Es así entonces? ¿El compromiso es ético? ¿Qué tipo de compromiso, qué tipo de deber tiene Uruguay frente a este tema? Bueno, básicamente dos, ¿no? Uno ético, naturalmente, o sea, si queremos contribuir a resolver el tema del cambio climático en el planeta, aunque nosotros emitamos menos del 0,04% de las emisiones de gases en el mundo, tenemos que ser parte de la solución. Para realmente resolver el problema, todos tenemos que ser parte de la solución, más allá de mirar de quiénes fueron los responsables, todos tenemos que ser parte de la solución. Y en ese sentido, nuestro interés, por decirlo de alguna forma, es tratar de desarrollar estrategias diferentes que sean bajas en carbono, o sea que con bajo nivel de emisiones y al mismo tiempo lo más adaptados posibles al cambio, al impacto que tiene el cambio climático sobre los diferentes países, que sobre nuestro país los impactos son importantes. Bien. Eso por un lado, un tema ético, contribuir a la solución, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado hay un tema interno también, de interés nuestro específicamente. Si nosotros no nos preparamos para un nuevo mundo, ese mundo nos va a pasar por arriba. Si algún país europeo pone un énfasis en particular en reducir sus emisiones y la huella de emisiones por detrás de cada producto que genera es muy baja, los consumidores naturalmente van a decir, bueno, ¿y este producto que se importa, qué huella tiene de emisiones por detrás? Entonces nosotros, si queremos realmente jugar en ese nuevo mundo, necesariamente vamos a tener que bajar nuestras emisiones en todos los productos que generamos. Entonces nosotros, por un lado, tanto por una cuestión ética como por una cuestión de conveniencia país, claramente tenemos que ir en ese camino, no tenemos chance. Los riesgos de no ir en ese camino serían tanto para la humanidad como para nosotros mismos demasiado grandes. Y al mismo tiempo es una gran oportunidad, porque tenemos mucho para competir muy bien en ese nuevo futuro, para ser actores centrales en ese nuevo futuro por una cantidad de características de nuestro país. Bien, primero entonces, antes de ir a esas oportunidades, Uruguay tiene un compromiso, que es una contribución que tiene que hacer en París, en la Cumbre de Cambio Climático, que es esta reunión global donde se tiene que llegar a un acuerdo acerca del control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es muy diferente a cualquier otro tema. Si yo contamino de cualquier otra cosa en Montevideo, no hay consecuencias casi en Singapur, pero en el tema del cambio climático sí. Lo que haga cada país repercute sobre todo el planeta y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo global y cada país tiene que comprometerse de alguna forma a contribuir a ese mejor futuro. ¿Y cuál es la contribución uruguaya? Bueno, nosotros identificamos dos grandes líneas. Primero, el principal gas de efecto invernadero es el anhídrido carbónico o el CO2, que es responsable del 75% del problema a nivel mundial. Nosotros para el 2030 lo que planteamos es ser neutrales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a emitir sea menos que lo que vamos a capturar de CO2. Vamos a capturar más CO2 por nuestra forestación y por el manejo de nuestro bosque nativo que lo que vamos a emitir. ¿Por qué? En primer lugar, por el manejo del bosque nativo, por la forestación que va a seguir realizando nuestro país, pero también y fundamentalmente por las muy bajas emisiones de nuestro sector energético. En el mundo, más del 70% de las emisiones provienen del sector energético. En nuestro país tenemos emisiones bajas en el sector energético, en realidad extraordinariamente bajas en algunos sectores. Por ejemplo, en la producción de electricidad, nuestras emisiones son entre 20, 30 o 40 veces más bajas que el promedio a nivel mundial. Entonces, con bajas emisiones en el sector energético, que es el principal problema a nivel mundial, y con un manejo de nuestra forestación, vamos a llegar a ser neutrales en CO2. Es decir, si todos hiciéramos eso en el mundo,
nos olvidamos del problema del Claro. CO2. O sea, para hacer eso, una de las medidas más obvias y evidentes tiene que ver con reducir la quema de combustible fósil, Por supuesto. petróleo y carbón. Por supuesto. Entonces, Uruguay en eso, digamos, si nosotros miramos en qué está un poco atrasado, tiene que ver con, por ejemplo, el uso del transporte. Exacto, En el transporte nosotros exacto. quemamos combustible. Sí. De hecho, es un problema de tecnologías. En el mundo hay tecnologías para evitar el uso del petróleo, por ejemplo, o de los combustibles fósiles para generar electricidad, pero para el transporte no hay una tecnología madura y desarrollada. Si bien la introducción de la movilidad eléctrica forma parte de los planes para el futuro, ya se están comenzando a introducir los taxis eléctricos y por nuestra matriz eléctrica tan renovable, tenemos mayores incentivos a utilizar la electricidad para la movilidad y eso se va a seguir incentivando en el futuro. Pero más allá de esto, que todavía es muy caro, sigue siendo la tecnología dominante, el viejo y querido motor en base a nafta o gasoil, y ese es el principal problema en el mundo, ¿no? Y en nuestro país es allí donde vamos a tener que hacer los mayores esfuerzos en el futuro. Y esto es una cuestión de inversión pública, privada, de cómo sería la herramienta también económica como para poder introducir de forma más fuerte el automóvil eléctrico o híbrido en el Uruguay. En el caso de los eléctricos, por ejemplo, hay una cantidad de incentivos. Por ejemplo, el IMESI, que pagan todos los automóviles, que anda alrededor del 30 o 40%, el automóvil eléctrico solamente de 3%. Otras tasas de importación son cero en comparación con otros. O sea, ya existen incentivos fuertes, pero la idea es trabajar sobre otros incentivos. Por ejemplo, la tarifa eléctrica en tiempo real, que permite, por ejemplo, que de noche, que hay más viento y por lo tanto más generación hidráulica, eólica que durante el día, podemos tener una tarifa en tiempo real que haga que el costo de electricidad de noche sea muy bajo y por lo tanto que se pueda cargar el auto en la casa y ir al trabajo y devolverle a la red eléctrica una energía que es mucho más cara en ese momento porque hay un consumo mucho mayor. Eso está previsto, se está trabajando para tratar de tener una tarifa en tiempo real que sea un incentivo más para que aquellos que tengan un automóvil eléctrico puedan tener un plus que de alguna forma permita que los números le cierren. Pero ya cierran los números para taxis, por eso hay taxis funcionando. Para hacer otra intendencia en Montevideo va a ser otro llamado para 50 chapas más. Se está llevando adelante un proyecto que está terminando de armar para traer ómnibus eléctricos para comenzar a probarlos también en cambio de flota. Son mecanismos que lo que ayudan es a impulsar la transformación cultural hacia la movilidad eléctrica. Muy bien. Uno de los problemas centrales que también hemos visto en cuanto a lo que es la emisión de gases en Uruguay tiene que ver con la emisión de gas metano de la producción ganadera. O sea, Uruguay es productor de alimentos y como es un gran productor de alimentos, es un gran emisor de gases vinculados a esta producción, metano y dióxido nitrógeno. Sí, dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, ahí hay un trabajo más complicado para hacer porque ¿cuál es la contribución uruguaya entonces si no podemos dejar de producir alimentos? Exactamente, es decir, en el mundo, como decía, el 75-80% del problema es el anhídrido carbónico, el CO2, que se produce por el uso de combustibles fósiles. Y la ganadería es apenas el 15%, la agricultura y ganadería es apenas el 15%. En Uruguay es al revés. Por las bajas emisiones del sector energético y por las altas emisiones, por la gran producción de alimentos que tenemos, producimos alimentos para casi 10 veces nuestra población, no hay muchos países en el mundo que hacen eso. El centro de nuestras emisiones están en el metano y el dióxido de nitrógeno que produce el sector de la agricultura. Y acá la dificultad es que no existen tecnologías como existe para generar electricidad o como existe para la movilidad ahora que empiezan a surgir. Las vacas producen una cierta cantidad de metano y cada vez que tenemos una vaca en el campo produce un poquito más, un poquito menos, pero es un proceso de la fermentación entérica que se llama, que es el proceso digestivo de los rumiantes que hacen que se produzca ese metano. Lo mismo sucede con la deposición de las heces, de la bosta en el campo, que genera procesos bioquímicos, son biológicos, que no los podemos controlar en el hombre, son procesos que llevaron millones de años a la naturaleza desarrollarse. Entonces, en este sector, lo que Uruguay se plantea son dos cosas. En primer lugar, ser lo más efectivos posibles para producir alimentos emitiendo lo menos posible. Es decir, que la huella por cada producto sea la más baja posible. La intensidad de emisiones por cada kilo de carne o cada kilo de leche o cada unidad de producto que hagamos sea de la manera más eficiente posible, emitiendo lo menos que se pueda. Y bueno, así lo que hemos planteado para París, así como ser neutrales en CO2, reducir entre 30 y 40% la intensidad de emisiones
en la producción de los gases, el metano y el dióxido nitroso que proviene de la agricultura. Y a largo plazo, cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de 20 o 30 años, la expectativa es que se desarrollen efectivamente nuevas tecnologías, vacunas, inhibidores, manejo de dietas, etcétera, que en el mundo hay países que están investigando en ese tema y nosotros estamos proponiendo asociarnos efectivamente a países como Nueva Zelanda que están desarrollando esas tecnologías. La expectativa es que se generen nuevas tecnologías que hoy no tenemos para no solamente disminuir la intensidad de emisiones, sino terminar también de ser neutrales también en emisiones de esos otros gases que se generan en la agricultura. Ese es el plan, de alguna forma, que propone Uruguay, el plan de largo plazo con el cual Uruguay quiere contribuir a ser parte de la solución. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la carne, de la producción de ganado, veíamos en el programa anterior también un poco el trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Ganadería para tratar de reducir esas emisiones, con algunos programas de dietas, ¿no? Que estaban cambiando, también investigando un poco cuáles eran los resultados. Ahora, en el caso de la agricultura, ¿no? Y en la emisión de dióxido de nitrógeno, ahí, en realidad, ¿qué tipo de cambios se pueden realizar? Porque imagino que la exportación de determinadas materias primas que produce la agricultura va en el futuro a necesitar una huella de carbono. Claro. ¿Y eso qué implica? ¿No? Implica eliminar el uso de determinados fitosanitarios, fertilizantes. Por ejemplo, o la fertilización inteligente, por la cual se fertiliza exactamente dónde y cuándo tiene que hacerse. Hay cambios en tecnologías que están en proceso de desarrollo que permiten también a nivel de la agricultura disminuir las emisiones. Pero el grueso de nuestras emisiones está en la producción de carne vacuna. Ahí está, tenemos 4 vacas por habitante y cerca del 70 o el 80% de las emisiones de nuestro sector agropecuario provienen de las vacas y por eso el centro de nuestro trabajo está sobre las vacas. El resto es bastante más controlable, está bastante más dentro de los padrones admisibles. La agricultura se hizo durante mucho tiempo, se fertilizó, o sea, son fenómenos que forman parte de muchos casos de tradiciones. No sería esa la dificultad, pero es todo, sobre todo el conjunto que hay que trabajar para llegar lo más rápidamente posible a emisiones que sean compatibles con mantener el nivel de temperatura por debajo, al menos por debajo de los 2 grados de aumento o idealmente 1,5 grados, no más de 1,5 grados por encima de lo que son los valores históricos recientes. Hay algunas cosas que pueden ser contradictorias y que las escuchamos también a lo largo del ciclo. Por ejemplo, hay posturas de especialistas o ambientalistas que hablan, inclusive quienes hablan de los límites planetarios, tienen cifras bastante contundentes que dicen cuál es el petróleo que ya no podemos extraer más, ¿no? Hay que dejar de quemar petróleo y como hay que dejar de quemarlo, hay que dejar de extraerlo. Uruguay se plantea una extracción de petróleo, que todavía no sabemos si efectivamente está o en qué dimensión. ¿Eso no es incompatible con este tipo de modelo de desarrollo que se está planteando? Es incompatible con este modelo de desarrollo. Lo que sucede es que no vamos a poder llegar a ese modelo de desarrollo de la noche a la mañana. Ningún modelo plantea que desaparezca el uso de petróleo en los próximos 20 años. Es imposible. O sea, se puede lograr una paulatina desaparición. Algunos países plantean como gran meta que desaparezca para fin de siglo, otros se plantean una disminución extraordinariamente significativa para 2050, pero esa transición no se va a hacer de la noche a la mañana. Por la movilidad eléctrica posiblemente sí, concentrado el petróleo en el transporte es lo que seguramente va a ocurrir en los próximos años. Entonces, en ese contexto, para un país como Uruguay, entre ser dependiente de un petróleo importado cada vez más caro y cada vez más difícil de conseguir, naturalmente, si tenemos nosotros nuestro propio recurso natural, el objetivo es simplemente ser más independientes y durante los 20, 30 años en los que el petróleo todavía sigue existiendo, cada vez menos usado por los seres humanos, bueno, por lo menos depender de nuestros propios recursos naturales y no de precios que seguramente se van a disparar y que van a estar completamente fuera de nuestro control. O sea, sí es incompatible un futuro, pero ese futuro no vamos a llegar de manera inmediata. Tenemos que trabajar en todos aquellos sectores donde ya existen tecnologías, desarrollos, donde dependen de la decisión humana, como por ejemplo la introducción de las renovables para generar electricidad o el uso de electricidad para el transporte, pero en otros sectores todavía no tenemos
tecnologías o energéticos que reemplacen de forma eficiente el petróleo. En Uruguay, en Montevideo, ya se están vendiendo bonos de carbono. Uruguay está participando en el mercado internacional de bonos de carbono a través de lo que se hace en Felipe Cardoso, ¿no? Sí. En lo que es el manejo del relleno sanitario. Sí. Uruguay, ¿cómo puede participar más en este mercado internacional entonces? De hecho, ese mercado terminó en el 2012. ¿Sí? Fue en el marco de lo que se llamaba el Protocolo de Kioto en su momento, en el año 97, en que efectivamente los países más desarrollados, que tenían la obligación de reducir sus emisiones de acuerdo al protocolo, podían llevar adelante proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo y computarlos en sus propias reducciones. Y eso fue lo que generó un mercado de bonos de carbono. Y eso se usó en Uruguay, efectivamente, no fue muy importante para casi ninguno de los proyectos, pero se utilizó. Fenómenos como el de Felipe Cardoso y otros son ejemplos nacionales en los cuales muestra de alguna forma nuestra voluntad de contribuir a poner en la práctica soluciones que se sabe que funcionan. O sea, capturar el metano que produce la basura, los residuos sólidos urbanos que generamos por millones de toneladas, que se produce naturalmente por un proceso, el metano, ese metano capturarlo y quemarlo reduce 20 veces las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, esos son proyectos que Uruguay ha venido desarrollando y que se plantea en sus metas al año 2030, en sus metas a futuro para contribuir a soluciones. Uruguay se ha planteado una serie importante, más de una veintena, de ideas diferentes del tipo de la de Felipe Cardoso. Claro, y Uruguay entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, para ir redondeando la idea, teniendo en cuenta este compromiso, esta contribución que va a ser y este modelo ¿no?, del cual está transitando, ¿hay beneficios concretos económicos que puede obtener también? Claro, por supuesto. De dos tipos. A ver. De tres tipos, yo diría en realidad. Primer tipo, si no hacemos nada, nos van a empezar a aparecer barreras pararancelarias. Van a empezar a mirar, a ver cuánto emite Uruguay por cada producto que intenta exportar y se nos van a empezar a cerrar mercados. Segundo, en el sentido contrario, por la positiva, por decirlo de alguna forma, al contrario, podemos llegar a abrir mercados si producimos productos cada vez de forma más eficiente desde el punto de vista haciendo climático. Bien los deberes, digamos. Haciendo bien los deberes. Y por último, en tercer lugar, los países desarrollados que están obligados a ayudar a los países en desarrollo, o algunos países en desarrollo, por lo menos en este camino, e inversores de países centrales que están buscando llevar adelante proyectos verdes, están buscando ansiosamente países donde hay reglas de juego clara, donde se apunta a un nuevo modelo de desarrollo, y así como ocurrió con la introducción de energías renovables, que permitió, por ejemplo, solamente en la eólica, más de 2.500 millones de dólares de inversión en nuestro país en los últimos años. Bueno, nosotros apuntamos a buscar ese mercado que va a traer inversiones verdes al país y que nos va a permitir al mismo tiempo estar cada vez mejor preparados para un futuro en el que, si hacemos las cosas bien, podemos llegar a subir 20 escalones en la escalera de desarrollo. Es decir, podemos estar del lugar 50 que estamos hoy por el ingreso per cápita o por el índice de desarrollo humano, posiblemente con un nuevo modelo de lo que va a ser el desarrollo en el futuro. Si hacemos las cosas bien, posiblemente podamos estar en otro nivel, digamos. Sí, hay quienes dicen en ese sentido, inclusive he leído de expertos que participan de este panel intergubernamental de cambio climático, que de alguna forma hay que cambiar ya la medición del PBI, ¿no? Y que hay que incorporar otra información que tiene que ver con estos aspectos, por ejemplo. Absolutamente. Y de hecho, bueno, los objetivos de desarrollo, los nuevos objetivos del milenio que acaba de aprobar Naciones Unidas en este momento, tienen en cuenta otras variables más multidimensionales, que no son simplemente las económicas, sino el acceso a una cantidad de recursos hasta cierto nivel de ingresos. El nivel de ingresos es proporcional al nivel de bienestar de la población. Por encima de cierto nivel de ingresos ya no hay una correlación entre el bienestar de la población, sino que pasa por otras cosas que son justamente todo lo que has tratado en este ciclo. Es decir, cómo consumimos, qué hacemos con lo que consumimos, qué tipo de productos generamos, ¿no?, y qué hacemos con el medio ambiente. Entonces, ese tipo de varias multidimensionales y en particular una noción importante que se agrega ahora, que es la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir ser pobre? No es solamente qué nivel de ingresos tengo, sino a qué capacidades de desarrollo tengo, qué capacidad tengo de decidir mi propio futuro, para empezar, si puedo vivir o no puedo vivir. Entonces, todos esos criterios diferentes
esperemos que se consoliden en el mundo como los valores importantes y que nosotros justamente en esta construcción que estamos intentando hacer de largo plazo, de un desarrollo sustentable basado en un país preparado para el cambio climático, bueno, estar mejores preparados contribuyendo a un modelo de desarrollo diferente y estar mejor preparados para ese futuro que se nos viene. Muchas gracias por este rato, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Un gusto. Hacemos una pausa, enseguida venimos.